Ya, history time de cómo fue lo que pasó con mi situación procesal. Y todo lo que sale en las noticias que en realidad no representa la realidad de los hechos. Todo parte en el 2011, ya cuando estaba en el boom de los ataques informáticos, por decirlo de alguna manera. Tenía 15 años de edad y me dedicaba a hacer hacktivismo. Hacía modificaciones de páginas web y solicitaba educación gratuita y de calidad para el pueblo, entre otras actividades, que no cometían casi ningún delito informático. Por eso a mí me capturaron, me hicieron pedir disculpas públicas y desde ese entonces en adelante me dediqué a trabajar éticamente. Ahí fue donde apareció esta famosa empresa, que no voy a mencionar su nombre, pero se encarga de gestionar las sociedades médicas en Chile, en nefrología, pediatría, entre otras sociedades médicas. Cuento corto es que desde ese entonces en adelante yo me dediqué a prestar los servicios de almacenamiento de datos, de web hosting, y al mismo tiempo de blindar todos los sitios web para prevenir ataques informáticos y que se filtrara información. Así estuvimos trabajando mucho tiempo, demasiado tiempo, hasta que en el 2023 se incorporó una nueva persona a esta agencia que era la pareja del pseudo dueño de la empresa. ¿Y qué fue lo que ocurre? Me piden ir a robar un código de fuente a otra empresa, un software que ella había enviado a desarrollar, que era un market para vender artículos de colegio. ¿Qué fue lo que hago yo? Hago mi auditoría, me percato que efectivamente el otro software era vulnerable y le notifico a la empresa desarrolladora, le indico que esta otra agencia me había pedido ir a robar el código de fuente. Ellos, muy agradecidos por la notificación, me dicen que iban a tomar las acciones legales contra esta señorita que me pidió ese hackeo a la carta, como se dice vulgarmente. Posterior a eso se transformó todo en un escenario bastante hostil por parte de la empresa hacia mi persona, por parte de esta señorita también hacia mi persona. Recibía constantes insultos, guaso tal por cual, esto, otro. Y no le gustó que yo me haya negado a ir y robar el código de fuente. Y yo les propuse crear este software desde cero. Entregué el software, se desarrolló en conjunto de los trabajadores también de la empresa. Y después no lo querían pagar. No querían pagar el software. Y llegamos a enero del 2024. Y ellos tampoco estaban pagando los servicios de almacenamiento de datos. Y se procedió a suspender el almacenamiento de datos. Y eso lo tipificaron como un sabotaje. Al mismo tiempo me culparon de que yo leía los correos electrónicos de ellos, porque yo tenía acceso a todo, porque claro, los servidores eran de mi propiedad, yo los arrendaba y se los subarrendaba a esta empresa. ¿Ya? A raíz de eso, me notificaron con un abogado, que tampoco voy a mencionar, solicitándome que devolviera el dinero que me habían pagado, que también se había justificado con una factura por los servicios prestados, y que entregara los dominios que yo había comprado. Los dominios son los .cl, los .com y ese tipo de cosas que yo había comprado con mi dinero al mismo tiempo. Que lo que ocurrió es que yo hice caso omiso a esa notificación porque consideré que lo que me estaban pidiendo no correspondía, y al mismo tiempo encontré que era absurdo tener que estar gastando dinero en un abogado, etcétera. Y pasó un año, 2 meses, aproximadamente, y llega la policía de investigación a mi casa preguntándome que si dónde tenía los discos duros. Entrando con fuerza mayor, rompiendo puertas. ¿Dónde están los discos duros? ¿Dónde están los discos duros? Me decía, con la información que tú tienes de la empresa. Y yo quedo así como, no tenemos nada, no tengo nada, ni una información. Yo en realidad corté las relaciones con ellos y nunca tuve más información de ellos. Y ahí fue cuando le dicen a mi pareja de que me iban a dejar preso. Lo vamos a dejar preso, etcétera. Al otro día me formalizaron y me tocó a mí un abogado de la corporación, que mi carpeta investigativa eran como 400 hojas por lo que decían, y no pudieron pedirle una medida cautelar para yo poder esperar mi juicio en la calle, como se dice. ¿Por qué razón? Porque yo tenía un vasto conocimiento en tecnología. Al mismo tiempo se agregaban amenazas donde se decía que yo había enviado mensajes a ellos
diciéndoles que le iba a poner 14 puñaladas, que esto otro, que ellos habían sacado mi número de teléfono a través de la aplicación Truecaller y que ahí estaba mi número de teléfono. A mí no me permitieron hablar en ningún momento de la audiencia porque dijeron que todo lo que yo podía decir iba a ser utilizado en mi contra. En resumen, ¿qué es lo que fue lo que pasó? Yo era un prestador de servicios de web hosting y al mismo tiempo era un consultor de ciberseguridad. Comencé trabajando desde los 15 hasta los 28 años de edad. Y cuando el ambiente se transformó en un ambiente caótico, yo quise retirarme de esa situación. Esta empresa creía que yo iba a robar sus clientes, porque en gran parte yo tenía contacto con todos los clientes. Ellos siempre me presentaron ante los clientes como el experto, que yo daba las directrices. Y no había ningún problema. A mí me gustaba trabajar, me gustaba desarrollar software, me gustaba hacer ese tipo de cosas, me pagaban por hacer algo que me gustaba. Pero al final, ¿de qué sirvió haber comenzado a trabajar desde los 15 años hasta los 28 y después que me metieran preso 79 días? Pedían 40 millones de pesos por un acuerdo reparatorio. Y yo decía, ¿acuerdo reparatorio de qué? Si ellos tenían toda su información. Hasta cuando hicieron la migración de los datos, yo orienté a la empresa nueva de cómo tenían que hacer toda la migración. Entonces hay estas cosas que a mí no me calzan. El Poder Judicial es algo que está politizado, tiene mucha influencia política. Y claro, ¿qué podemos esperar si el primo o hermano de un senador tiene contactos? La empresa era de Providencia y me fueron a denunciar a Ñuñoa. Donde estaban los contactos, donde estaba el magistrado, el juez, quizás, que iba a declararse incompetente frente al tema, y me iban a dejar con prisión preventiva. Gracias a Dios yo no tendría antecedentes penales y eso me permitió a mí poder salir bajo un abreviado. Pero en el abreviado igual me hicieron reconocer delitos que yo no había cometido. Y claro, como hay analfabetismo digital, las personas o los jueces no están acostumbrados a ver este tipo de delitos, por decirlo de alguna manera, me condenaron. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? A raíz de eso también se suma Chilevisión Noticias con periodistas hablando de que un trabajador de la empresa había realizado amenazas, que había pedido dinero a cambio de esto, pero no se dedicaron a investigar bien cómo fueron los hechos. Los hechos nunca fueron así. Contaron una parte de la historia y acá yo cuento la otra parte. ¿Qué es lo que ocurre? Es que uno igual en lo personal se siente afectado porque tú trabajas haciendo algo que te gusta y luego quedas con el miedo de, por ejemplo, decir, bueno, te vas a volver a conectar a internet, vas a volver a estar haciendo tus actividades normales y te van a culpar de cualquier delito. A mí me sacaron al baile, como se dice, los hackeos que hice de niño, que había afectado a 1200 sitios, cuando ni siquiera esa es la cantidad real. Entonces yo quedo así como en el aire, pensando, triste. Me cuesta harto volver a mi actividad de informático como desarrollador, como proveedor de servicios. Pienso incluso hasta en cambiarme de rubro. Y al mismo tiempo muchas personas se creen todo lo que sale en la televisión. Chilevisión no hizo una investigación como correspondía. Ellos pagaron por salir en la televisión, pagaron por ese reportaje, pero la realidad era otra. La realidad es otra. Yo suspendí los servicios por no pago. Nunca hubo espionaje informático, nunca hubo una extorsión. Acá solamente había un prestador de servicios que se cansó de que su cliente lo tratara mal, que lo tratara con garabatos, que lo tratara con improperios. Y cuando me periciaron a mí mi equipo informático, mis 4 teléfonos también, yo tenía todas las evidencias para poder mostrar ese tema, mostrar todos los pantallazos, los screenshots, los audios de durante todo el tiempo que ellos me trataban mal. Entonces, eso fue lo que pasó. Eso fue lo que pasó. Y es lamentable, porque lo que me pasó a mí le puede pasar a cualquier otra persona, a cualquier estudiante de ingeniería en informática, a cualquier persona que esté en este tema y que no tenga el dinero, los recursos o los contactos para poder defenderse.